mensaje Las cartas de Cristo 6. Cristo vuelve, y habla su verdad. Carta 6. Parte 9. Los orígenes de una creencia, en una superdeidad individual. Empezaremos con una descripción de los orígenes de una creencia en Dios, un nombre que ha significado muchas cosas diferentes para la humanidad. La creencia empezó cuando los hebreos antiguos caminaron por las llanuras del desierto y cuestionaban los orígenes de la creación. Se imaginaban que de alguna manera, la fuente de la creación, seguramente debería ser un hombre, un Dios superhumano, invisible y muy trascendente en la tierra, y para la humanidad. Algunos de los profetas antiguos eran conscientes de manera mística que la fuente de la creación era difundida y estaba presente, de alguna manera, a través de la creación. También que estaba situada en una dimensión eterna, pero este misticismo no estaba disponible para la mente humana media. También deben comprender que a pesar de la aparente realidad, nadie jamás ha vislumbrado de ninguna forma a tal superhumano o hombre Dios, excepto quizás Moisés, que afirmaba haberle visto en un arbusto ardiendo, quien se describió como soy lo que soy. Todo lo que se ha sabido de tal superhumano o hombre Dios, ha derivado de las lecturas de las pintorescas descripciones de Dios, proporcionadas por los profetas durante sus estancias en la tierra. Este es el sello de cuán ilusorias son las creencias religiosas, donde los ministros vuelven solamente a los antiguos para buscar su verdad, puesto que no pueden creer que Dios es verdaderamente real, eterno e igualmente capaz de hablar a la gente en sus días. Sus ministros tienen pánico de cualquier creencia que no combine con las antiguas, nunca consideran, o tienen miedo de considerar, que a lo mejor el conocimiento espiritual dentro de la dimensión terrenal es evolutivo. Quiero que vean que un tejido de creencias es una mezcla de racionalismos y creencias que ha sido fraguada para ser una red de seguridad mental y emocional, con la cual enredar y atrapar a las mentes y los corazones de la gente. Todo lo que se enseña en la fe cristiana, se basa en la emoción y emana de haber sido escuchada, en las tempranas narraciones sobre mi vida y muerte en la tierra, no obstante, las creen con fanatismo. Se les enseña a los cristianos que Dios es amor, y que Dios es consciente de sus pecados, también que castiga, disciplina, y premia a los buenos, y envía desgracias a los malos. Esta es una descripción exacta de la actividad y conciencia humana. A los cristianos se les enseña que yo, el Cristo, en la persona de Jesús, morí por los pecados del mundo. Yo fui el Cordero de Dios, sin mancha, sacrificado para pagar el precio del pecado de la gente. Hice un sacrificio supremo de mí mismo, para cumplir esta extraña hazaña de pagar por el pecado, a través de las distintas edades. De nuevo entré en el cuerpo, después de una muerte por crucifixión, y aparecí muchas veces en el cuerpo, para reconfortar y enseñar a mis discípulos, que estaban de duelo. Incluso ingerí comida, durante mis apariciones ante ellos. Tras 40 días, ascendí fuera de la vista de mis discípulos, elevando mi cuerpo al cielo. Como pregunté en la carta 3. ¿Qué haría yo con un cuerpo humano en el cielo, o en la vida del más allá? Porque dije en mi última cena a mis discípulos, que deberían recordar mi última comida con ellos. Porque rompí el pan y lo pasé del uno al otro. Porque deberían beber cada uno de la misma copa de vino, y recordar que mi cuerpo fue crucificado, y mi sangre vertida para traerles la verdad del ser. Este incidente se convirtió en una creencia extraña, que con pompa y ceremonia en el altar, mi cuerpo se transfiere en hostias, las cuales los comulgantes deben tragar con la debida reverencia. Mi cuerpo. ¿Qué haría mi cuerpo, espiritualizado o no, por el comulgante?
¿No ven cómo la mente puede ser condicionada a aceptar tonterías ilógicas, que perduraron casi 2000 años, porque estaban respaldadas por una gran jerarquía de papas y cardenales, que viven en palacios, inmensa riqueza, y mantenidos en prestigiosas circunstancias ceremoniosas, de pompa terrenal? Quiero que conozcan la verdad acerca de esa fatídica noche, la que llaman mi última cena. Aunque sea doloroso hacerlo, por el bien de una mayor claridad, he bajado hasta las mismísimas frecuencias vibratorias, de los conscientes recuerdos de mis pensamientos y sentimientos, del instante de la última comida con mis discípulos. Aunque fuera un hombre fuerte, iluminado y seguro, que tenía un destino por cumplir, que no podía eludir, ni quise evitarlo, también estaba profundamente apenado al comenzar la cena de la Pascua. Mis discípulos habían sido mis amigos y me habían respaldado durante las circunstancias difíciles. Estaba triste al tener que dejarlos y temeroso por su bienestar. ¿Qué les sucedería al encontrarse solos, sin mi orientación y protección? Habían dependido de mí, más de lo que sabían. Recordaba mis años enseñando a la gente y experimenté una honda sensación de ironía, al evocar mi vuelta desde el desierto, sucio y descuidado. Pero literalmente, poseído por mi solicitud alegre hacia mis semejantes, e intensamente ilusionado porque ahora podría encaminarlos, sembrar en sus mentes la verdad referente a la existencia, demostrarles cómo superar sus temores, sus enfermedades, pobreza y miseria. Iba a conquistar el mundo. Pero qué diferente había resultado todo. Al día siguiente, me colgarían de una cruz. Sin embargo, era cierto que había logrado mucho éxito. Reflexioné en los momentos de sanación y la acogida alegre de la gente. Podría comprender por qué el sumo sacerdote y el consejo me odiaban. En lugar de temor, castigo y sacrificios de animales, había traído a la gente a la realidad del Padre Amor, y lo demostré al curar casos terminales. Volví mi atención a mis discípulos, que estaban hablando entre sí mientras comían. Todavía eran inconscientes del reto que me aguardaba, de mi crucifixión. Aunque se lo había reiterado, se negaron a aceptar mis palabras como verdad, pensaron que tenía miedo del sumo sacerdote y se preguntaron por qué, si antes había logrado salir de situaciones amenazantes. Como era costumbre en la Pascua, hablaban de las circunstancias que rodeaban a la huida de los israelitas de Egipto. Juan, que era sumamente imaginativo, les contaba con todo detalle, cómo Moisés reunió a los israelitas, que finalmente se marcharon de Egipto, escapándose de una vida de esclavitud, hasta la libertad del desierto. Por esta razón, Moisés se dirigió a la cabeza de cada familia, para que matasen un cordero sin mancha, y con un puñado de hierbas pintasen con la sangre, las jambas de las puertas de cada morada. Moisés les dijo que los ángeles vendrían volando durante la noche, atravesarían Egipto y matarían a los primogénitos de todos los egipcios y de su ganado. Dejarían solamente a los primogénitos de los israelitas, que se salvarían por la sangre en las jambas de sus puertas. Mientras los escuchaba, veía sus sonrisas y asentimiento con la cabeza, sobre este maravilloso suceso. Me di cuenta angustiado, que realmente habían comprendido poco, de mi descripción del Padre Celestial. Oí las palabras de Juan, referentes a sangre, 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 referidas al cordero sin mancha, al pintado de las jambas de las puertas, de los niños y ganado egipcios. Como siempre, me maravillaba ante la preocupación judía por la sangre, durante siglos. Brevemente recordaba, que Abraham estaba incluso dispuesto a sacrificar a su único hijo, con la intención de ofrecerlo en sacrificio, porque creía que Dios le había dicho que lo hiciese. Luego pensé en los sacrificios diarios de animales en el templo.
Para mí, el concepto entero de correr sangre, como medio de pagar el pecado, era una auténtica abominación. Pero me quedé callado y no discutí con los hombres, me di cuenta que sus mentes estaban llenas de estas tradiciones, tan sólidas y duraderas como la roca. Continúa carta 6, en la parte 10. Valery Melfi.